La palabra Santa Cena no aparece en la Biblia, pero lo que Jesucristo hizo en aquel día, en aquella hora, fue que preparó a sus discípulos y les dijo: es necesario celebrar la Pascua con ustedes. Y luego dice la Biblia que Él dijo: cuánto he anhelado celebrar con ustedes esta Pascua. Imagínense las ganas que tenía el maestro de sentarse a la mesa con sus discípulos y poder partir el pan. Esto es algo que ya se venía viendo desde los tiempos antiguos, desde que Dios había sacado de la tierra de Egipto a su pueblo Israel. Ya Dios estaba planeando hacer un pacto nuevo, un pacto que iba a ser a precio de sangre. Amén. Entonces, de repente, Él se sienta a la mesa, se sientan sus 12 apóstoles, y Él toma una pieza de pan sin levadura y comienza a repartirla. Y todos toman un pedazo de pan. Y Jesús se pone a orar. Ora por sus discípulos. Y Judas toma del pan y se va, porque tenía planes perversos contra el maestro. Y el apóstol Pablo, cuando viene a los pies de Cristo y se convierte, él habla de tomar la cena indignamente. Dice la Biblia que cuando Judas mojó el pan y lo comió, es cuando Satanás entró a él. Amén. Entonces estaban ellos a la mesa. Déjeme decirle que Mateo, vamos a ir ahí, Mateo capítulo 26. Aquí el escritor narra cómo Jesús estaba a la mesa. Mateo 26, capítulo 29. Jesús les dijo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Desde los primeros siglos, los primeros cristianos, los cristianos primitivos, ellos creían que esto era un conmemorial solamente, pero después, amados hermanos, se comienza a corromper lo que venía siendo las personas que se iban añadiendo a la iglesia. Se levantaban falsos maestros, falsos apóstoles, y de eso está plagada la escritura de advertencias. Pablo, cuando se despide, él les dijo estas palabras. Dice: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice: y de aquí mismo se levantarán hombres que arrastren tras de sí a los discípulos. También les advirtió a los apóstoles, a los más allegados. Les decía: velad y orad para que no caigáis en tentación. Ya en el siglo V se levantó un obispo que se llamó Gregorio Magno, Gregorio I. Este personaje fue el primero que comenzó a querer sacar una doctrina de que la pieza de pan era el cuerpo, no simbólico, sino literal, de Cristo. Entonces, solamente esto él lo pudo hacer, amados hermanos, cuando ya había venido el oscurantismo o la edad oscura. Era cuando ya se había corrompido mucho la que se decía la iglesia de Cristo, la iglesia romana. Amén. Pero siempre sepa usted que va a haber un remanente fiel
el cual Dios va a levantar siempre personas que combatan las herejías. Para este tiempo ya habían muerto los discípulos de los discípulos. De repente se levantaban hombres que querían traer este tipo de herejías a la iglesia. Y cuando estaban los padres de la iglesia, ¿sí? Crisóstomo, Tertuliano, hombres como San Ignacio de Antioquía, hombres que fueron instruidos por los mismos apóstoles. ¿Sí? Policarpo fue el discípulo del apóstol Juan. Entonces ellos, cuando alguien venía y decía, mira, yo veo en la Biblia que es literal que el Jesucristo está encerrado en la pieza de pan. Entonces antes se juntaban todos los obispos de Clemente de Alejandría, se juntaban el de Roma, el obispo de Roma, se juntaba el obispo de Cartago, el de Alejandría, de Asia Menor, de Asia Mayor, y hacían concilios, y ellos determinaron, decían, no, pues vamos a comprobarlo. ¿Por qué no traemos la pieza de pan y el vino y nos ponemos a orar? Y nosotros podemos comprobar físicamente si la galleta se convierte en carne y si el jugo de uva se convierte en sangre literal. Entonces no lo podían probar. Pero ya para este tiempo, cuando Gregorio I levanta esto, es cuando ya se había puesto la supremacía de obispos, que fue conocido como el Papa. Amén. Ese término en los 2-3 primeros siglos no existía, amados hermanos. Amén. Hasta que se levantaban hombres y decían, ¿sabes qué? De todos los obispos, yo soy el mero mero. No, espérame. Aquí somos un colegio de obispos, el cual cada quien que se someta a su área donde está liderando. Entonces llegó el tiempo donde la supremacía del obispo de Roma fue superior, y ahí se soltó ahora sí una sucesión apostólica. Pero esto ya se venía introduciendo en la iglesia, hasta que llegó el Papa Inocencio III, y él por fin decretó como dogma de fe esta enseñanza que se conoce como la transustanciación. Amén. La transustanciación. Entonces, ¿qué es lo que creen ellos acerca de la transustanciación? Ellos le conocen a la hostia o al pan, ¿sí? Le conocen como Eucaristía. Como Eucaristía. La palabra Eucaristía en español significa acción de gracias. Amén. O sea, la Biblia no tiene ningún problema, porque nosotros siempre que oramos, ¿sí?, tenemos que hacerlo con acción de gracias. Ellos dicen que la Eucaristía es un sacrificio incruento. ¿Sí? Que el cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo está literal en la hostia, pero le conocen como sacrificio incruento porque dicen ellos que no hay derramamiento ya de sangre cuando el sacerdote consagra el pan y el vino. Solamente se convierte en la carne de Cristo, pero ya no trae sangre, es sacrificio incruento. Entonces, ellos, amados hermanos, tienen un sacerdote, usted lo sabe,
Sí, pero ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a los ministerios? ¿Cuántos ministerios están vigentes? ¿Acaso el sacerdocio sigue siendo vigente aún en estos días? Amén. Sí, amén. Sí, el libro de Corintio lo explica también. Amén. El sacerdocio, amados hermanos, que la Biblia enseña, es un sacerdocio espiritual. ¿Sí? Ya no en materia física. Porque Pedro lo dice en su epístola claramente. ¿Sí? Dice que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. También dice la Biblia que nosotros somos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Pero, ¿cuál es el sacrificio que hace? Pablo lo dice también en Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional, dice. Pero no significa que nosotros nos vayamos a autoflagelar o cosas por el estilo. Pero los ministerios físicos vigentes son 5. Nos lo enseña en el libro de Primera de Corintios. ¿Sí? Dice, y aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios. Ya no aparece ahí el sacerdocio. ¿Ok? ¿Por qué no aparece? Porque dice el libro de Hebreos en el capítulo 8 que todo sumo sacerdote está puesto para presentar ofrendas y sacrificios para Dios. El sumo sacerdote venía y se presentaba porque decía que tenía algo que ofrecer y tenía que ser un cordero. Entonces el cordero moría y lo sacrificaba el sacerdote primero por los pecados de él y después por los pecados de su pueblo. Entonces ya en este tiempo ya no hay que estar sacrificando corderos, ya no, porque tenemos un sumo sacerdote que fue sacerdote y cordero al mismo tiempo. Por eso nosotros ya no necesitamos, dice, sumo sacerdote, los sacerdotes aquí en la tierra, ¿sí? Porque eso ya quedó en la ley. Entonces, ellos necesitan un sacerdote en la iglesia romana. Incluso ellos tienen una frase, un lema que dice que sin sacerdote no hay Eucaristía. ¿Por qué, amados hermanos, es esto así? Porque la misa es un sacrificio, pues se conoce como el sacrificio de la misa. Pero ¿quién es la víctima? ¿Qué es lo que se sacrifica en la misa? Ellos tienen como dogma que vuelven a sacrificar a Jesucristo nuevamente en la misa. ¿Sí? ¿Dónde dice? ¿Qué documento es el que dice? En el Concilio de Trento, ¿sí? Celebrado después de la rebelión que se levantó de la iglesia, después de que se levantaron los grandes libertadores, ¿sí? Se formó el Concilio de Trento y ellos citaron al respecto, ¿sí? En la sesión 22, capítulo 2 y página 291, usted lo puede encontrar, que dice: el sacrificio de la misa es propiciatorio no solo por los vivos, sino también por los difuntos. Y por cuanto en este divino sacrificio que se hace en la misa se contiene y sacrifica incruentamente, o sea, sin sangre, aquel mismo Cristo que se ofreció por una vez cruentamente en el ara de la cruz. Amén. Ellos vuelven a sacrificar a Cristo nuevamente. ¿Sí? Pero yo platicando con un católico, yo le decía, la Biblia enseña claramente, y vamos a ir ahí, que Jesucristo murió solamente una vez. Amén. Vamos a ir a 1 Pedro 3:18.
que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la vez muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, ¿qué dice? Para siempre. Entonces, ¿cómo es posible que se siga ellos teniendo más sacrificios de Cristo? Si usted se fija, amados hermanos, en la misa se tiene una mesa de piedra. ¿Por qué tienen una mesa de piedra? Esto es porque para que pueda haber un sacrificio, como en el Antiguo Testamento, se necesitaba una mesa de piedra donde se ofrecía el holocausto, el cordero. Por eso es que ellos tienen una mesa de piedra, porque ellos vuelven a matar nuevamente a Jesucristo para perdón de pecados. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Sí? Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos prohibido ya el comer carne. Cuando los apóstoles se reunieron para recibir al apóstol Pablo, en Hechos 15:29, dejaron bien claro, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, dice, no, estoy mal, 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis. Amén. O sea que cuando unos decían en la sala, a los gentiles vamos a obligarlos a circuncidarse, vamos a obligarlos a que sigan cumpliendo con la ley mosaica, dijeron los mayores líderes de la iglesia, Santiago, Pedro y Juan, y puesto en pie Santiago dijo, pues yo digo claramente, y el Espíritu le ha parecido bien que a los gentiles no les pongamos más carga, ¿sí? Que se abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de fornicación y de sangre. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en la sangre está la vida. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿por qué le nombran el sacrificio incruento? O sea, sin derramamiento de sangre. Pero Cristo, amados hermanos, bañó el madero en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. Amén. Amén. Para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Para que nosotros ya no viviéramos más sumergidos en el engaño y en el error. Amén. Pero a veces el mundo se rebela contra la misma palabra de Dios. El mundo quiere siempre llevar la contraria a la palabra de Dios. Y Satanás es el que está operando ahí. Satanás es el que quiere llevarse a las almas a la perdición, pero la Biblia es bien clara, amén. Jesucristo dijo, ahora los mando como ovejas en medio de lobos, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Ahora nosotros ya no tenemos un altar de piedra. Si usted va a cada iglesia cristiana, no va a encontrar ningún altar de piedra. Usted va a encontrar un púlpito, porque desde el púlpito nosotros anunciamos al mundo que Jesucristo murió una sola vez por nosotros y con eso bastó para que nosotros fuéramos aceptos y todo aquel que se acerca a Cristo por fe en Cristo. Amén. Entonces, es la enseñanza que ellos traen. Y en el libro de San Juan, Jesucristo hablando, no literalmente, ¿verdad? En Juan capítulo 6, Jesucristo estaba
debatiendo con los líderes religiosos de su época, y él les decía que era necesario que el Hijo del Hombre, que venía siendo el maná, que venía del cielo, en esa forma Jesucristo se presentaba como el maná, como el pan que había descendido del cielo. Entonces Jesucristo, en su misma naturaleza, Él es el pan de vida. Pero Jesucristo se valía de muchas parábolas y ni aún así la entendían, y aquí estaban confundidos. Ellos creían lo mismo. Ellos creían que no teníamos que devorar a Jesucristo como caníbales, ¿sí? Pero en el capítulo 6 y verso 6, en el 6:66, amén, después de que muchos de sus discípulos habían vuelto atrás porque se les hacía muy fuerte este mensaje y no lo podían entender, entonces decían ellos: para nosotros ya es demasiado, y se acobardaban y se iban, hasta que los más fieles decidieron quedarse. Y aquí en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Este versículo lo usa la Iglesia romana para decir que todo aquel que no crea que Jesucristo está físicamente en el pan y en el vino, que es un 666, porque si citas San Juan capítulo 6 y versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Pero lo que se ignora es de que cuando Jesucristo predicaba el mensaje de salvación, no existían capítulos, no existían versículos. Jesucristo no decía: hasta aquí, dejamos el capítulo 5 y sigue el capítulo 6. Amén. No, Él seguía dando su discurso y seguía predicando las verdades de Dios. Porque de lo contrario, si nosotros vamos a el Salmo 66, versículo 6, ¿sí? Ahí dice, glorificando a Dios: tú nos sacaste de Egipto. Y cita en ese versículo, puede ir ahí, cómo cruzaron tierra seca. Amén. Y también ahí aparece el capítulo 66 y versículo 6. Amén. Dice: volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Amén. Entonces, si se va a aplicar la misma lógica, se tiene que aplicar en cada caso. Entonces, ¿acaso Dios también es 666? Amén. De ninguna manera. Amén. Esto es, amados hermanos, porque se ignora muchas de las cosas, y los cristianos, ¿qué están haciendo? Creyéndose todo, comiéndose todo. Amén. Porque están tan ocupados en sus cosas, en ser reconocidos, en criticar a los demás, que en ver sus propios errores y en someterse a Dios. Entonces, cuando se promulga ya este edicto, amados hermanos, se determina también acerca del rito de la misa, que la misa se compone de los siguientes pasos. Se hará la señal de la cruz 16 veces, se voltea hacia la congregación 6 veces, esto es el sacerdote, eleva sus ojos al cielo 11 veces, besa el altar 8 veces, dobla sus manos 4 veces, dobla su pecho 10 veces, dobla la cabeza 21 veces, dobla los hombros 7 veces, bendice el altar con la señal de la cruz 30, extiende su mano hacia el altar 21 veces, ora secretamente 11 veces, ora audiblemente 13 veces, toma el pan y el vino, lo cubre
y lo descubre el cáliz 21 veces, si el sacerdote olvida uno de estos puntos, comete pecado mortal. ¿Se imagina? Es un rito donde ellos vuelven a sacrificar a Cristo. Amén. Mas Jesucristo, ese que se ofreció una sola vez y para siempre. Entonces vamos a terminar, amén, con esta meditación. El creer, ¿sí?, que Jesucristo está literalmente en la pieza de pan, es creer que Jesucristo no vendrá por segunda vez. Amén. O sea que ya está ahí. Entonces Jesucristo no volverá. Esa doctrina niega la segunda venida de Cristo. Y en segundo lugar, niega que Jesucristo vive en el interior de las personas. Amén. Porque hay que ir a meter a Jesucristo a tu cuerpo. A los 2-3 días se te sale y hay que volverlo a meter nuevamente dentro. Amén. Entonces Jesucristo no habitaría en nuestro corazón. Y me recuerda también una parábola, una enseñanza que se usa, es una meditación que se usa dentro del catolicismo romano para instar a la gente a que participe de la Eucaristía, que es una enseñanza que se titula Comido por una cucaracha, haciendo énfasis a que Jesucristo está encerrado, ¿sí?, en una esfera redonda dentro de el altar que tienen, ¿sí? O sea que dicen ellos que el sacerdote tiene poder para hacerlo descender del cielo, se lo encierra y todavía le mete llave. Amén. Cuando Pablo en el capítulo 17 de Hechos dice que el Dios al que nosotros servimos no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Porque Él está en todo lugar. Entonces, esta meditación se llama Comido por una cucaracha. ¿Por qué no vienes y lo devoras tú? ¿Por qué no lo comes tú? ¿Vas a permitir que sea comido por una cucaracha que se cola por entre los orificios de la cajita? Amados hermanos, Dios es santo, amén, y no tendrá por inocente al culpable. Dios es santo y en aquel día, amados hermanos, va a ser doloroso, amén. ¿Usted cree que Jesucristo se iba a poner a expensas de ser comido por una cucaracha? Amén. Jesucristo habló simbólicamente, así como habló y dijo: yo soy la puerta, y no se encontró el cerrojo. Amén. Así que nosotros tenemos que recordar el cuerpo del Señor, cómo fue molido en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, porque nos has revelado, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que tú moras, Señor, en los corazones de todos aquellos, Señor, que vienen, Padre, humillados a ti, Padre. Señor, que tú, Señor, nos has dado nueva esperanza, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que sigas operando, Señor, en nuestras vidas, Señor, para poder, Señor, seguir desmenuzando toda la enseñanza, Padre, que se levanta, Señor, contra